18 al 23, la palabra de Dios dice lo siguiente: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí, hermanos. Bueno, nosotros ya en las semanas anteriores comenzamos a ver algunos de los, del fruto más bien. Esto es muy importante que lo mencionemos. No son los frutos, sino el fruto en singular, es solamente un fruto en diferentes áreas de nuestro carácter, en donde el Espíritu Santo tiene que trabajar en nuestras vidas. Y ya hablábamos del amor, el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad. Ya comenzábamos a hablar en las semanas anteriores acerca de esto, hermanos. Ahora bien, la semana pasada mencionamos la benignidad como el último elemento del carácter que el Espíritu Santo debe trabajar en nosotros. Ese fue el último que tocamos, la benignidad, que también en muchas ocasiones se menciona, o en otras traducciones, como amabilidad. Benignidad y amabilidad es básicamente lo mismo, así se traduce en otras versiones de la Biblia. ¿Y qué es la benignidad? Como repaso rápido, bueno, es la manera en que nosotros reaccionamos ante los demás. Eso es la benignidad, la forma en que nosotros reaccionamos ante sus acciones, ya sean buenas o malas, la manera en que nosotros reaccionamos también ante sus palabras, ya sean buenas o malas. Eso es la benignidad, y el Señor nuestro Dios espera que nosotros, a causa de precisamente de esa benignidad que se debe ir desarrollando en nuestras vidas, nosotros reaccionemos como hijos de Dios, hermano. Nosotros debemos reaccionar, debemos mostrar benignidad. Y el Señor Jesús, de hecho, lo decía, que nosotros debemos ser buenos con los demás. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: si anota la cita, anote la siguiente cita, Romanos 12, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 17 y 18. ¿Cómo es que nosotros debemos reaccionar ante los demás con la benignidad? Bueno, dice lo siguiente, Romanos 12, 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que, hermanos, la benignidad, o repito, amabilidad, como también se puede traducir, demanda y espera de nosotros que actuemos como hijos de Dios. ¿Y cuál es esa regla de conducta? ¿Cómo es que nosotros debemos comportarnos o demostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos? Bueno, no pagando mal por mal. Pero me las vas a pagar, pero me voy a vengar, pero si te la voy a regresar, hermanos, esa no es la actitud ni la manera de un hijo de Dios. Como es, no paguen a nadie mal por mal. Y además de esto, como ya lo leíamos, en lo que dependa de cada uno de nosotros debemos estar como en paz con todas las personas. Esa es la benignidad, esa es la manera de actuar que se espera de nosotros como cristianos. Sin embargo, hermanos, ya también les decía la semana pasada que la benignidad solamente es una parte, una porción, digamos, de lo que se espera en nuestro carácter como hijos de Dios. Y es que está bien, es correcto, hermanos, reaccionar de una manera, es decir, ser benignos, en donde demostremos que Dios está trabajando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo realmente está haciendo su obra. Eso es correcto, reaccionar de manera adecuada, pero solamente es una parte de todo, hermanos. Reaccionar de manera benigna está bien, pero solo es una parte. ¿Recuerda usted cuál es la regla de oro? La he escuchado, seguramente la conoce. Algunos dicen, bueno, la regla de oro, y la confunden con lo siguiente: no hagas a otros lo que no quieres o lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si a algunas personas les preguntas, ¿cuál es la regla de oro?
dicen esto: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Confunden, hermanos, la regla de oro, pero esa no es la regla de oro. Es un buen principio, es algo bueno para practicarlo, pero eso no es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Esa no es, repito, la regla de oro. La regla de oro, como se conoce, hermanos, es la siguiente. En Mateo, el Evangelio, capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12, estas son las palabras del Señor Jesucristo, que se conoce como la regla de oro, es la siguiente: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Nota la diferencia? La regla o el otro principio con el que se confunde dice: no hagas. Es un principio de inacción. No me molestes, no te molesto. No te hago nada, no me haces nada. Pero es un principio de inacción, simplemente es: no hago nada. La regla de oro, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es una invitación a la inacción, sino es lo contrario, es una invitación a la acción. Haz a los demás, trata a los demás, habla con los demás como te gustaría que lo hicieran contigo. Y esto es así, hermanos, porque el Evangelio de hecho es un llamado a la acción. Es un llamado a hacer lo bueno por los demás, y de eso se trata, hermanos, el siguiente complemento o característica del fruto del Espíritu que vamos a revisar en esta mañana. Ya hablábamos de la benignidad, que es la manera en que nosotros reaccionamos ante los demás, ante sus palabras, sus comentarios, sus acciones, y debemos reaccionar, como repito, como hijos de Dios, buscando tener paz y no haciéndole mal a las personas. Eso es una parte. Pero hablemos ahora de la otra característica. Ya mencionamos la benignidad, ahora viene la bondad, hermano. Y va, como dicen por ahí, junto con pegado. La benignidad y la bondad van de la mano. ¿Y qué es la bondad? Bueno, la bondad se define, hermanos, como la inclinación o la tendencia natural que tienen los humanos para hacer el bien. Repito, esta es la definición del diccionario. La bondad es la inclinación o la tendencia natural que tienen los humanos para hacer el bien. Así se define, así está en el diccionario. Sin embargo, hermanos, acerca de esta definición como tal de la bondad que encontramos, tenemos un gran problema. Y es que en esta definición que nosotros podemos encontrar en un diccionario cualquiera, se indica que la bondad es una inclinación natural que tienen las personas para hacer lo bueno, para hacer cosas buenas para los demás. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que la tendencia natural de la humanidad, de los humanos, de cualquiera de nosotros, no es hacer lo bueno, sino lo malo. Ponga usted a dos niños pequeños y ponga un juguete atractivo. ¿Y qué van a hacer estos dos niños que no tienen ninguna formación, no tienen ningún prejuicio? ¿Van a amablemente compartir el juguete? Van a pelear por él. Va uno a arrancarle al otro, va a quitárselo, si se distrae, etc. Y posiblemente, si se llegan ya a molestar y no hay nadie que intervenga, lleguen incluso a los pequeños golpes, como bebés que son, pero pueden llegar. Esa es la inclinación natural del ser humano. No compartir, no ayudar, no ser bondadoso con los demás. No, la inclinación natural del corazón del ser humano, hermanos, es al egoísmo, a lo malo, a los golpes, como les decía, al pecado, en resumidas cuentas. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, con esto, que quiero que me entiendan, no estoy diciendo que no hay personas que efectivamente puedan tener un deseo natural para hacer el bien a los demás. O sea, seamos también realistas. Sí, ya con cierta formación, educación, principios, hay personas que tienen ese corazón, hermanos, que podríamos llamarles hasta cierto modo buenas personas, que sí hacen actos de bondad por los demás, ayudan a los necesitados, ayudan al pobre, dan a aquellos que no tienen ropa, que no tienen comida, cuidan a los enfermos. Estas personas efectivamente son personas bondadosas. Sí existen personas así, son las menos, pero sí existen. Sin embargo, hay un problema con esta clase de bondad, o por lo menos hay dos problemas. El primer problema, hermanos, es que tiene un límite. ¿A cuántas personas no hemos encontrado, conocido, o incluso usted en la vida, que cuando más jóvenes eran hasta cierto punto bondadosos con los demás, ayudaban al que no tenía, le daban al que necesitaba, pero con los años esa bondad, ¿qué pasó con esa bondad? Muchas veces se va acabando.
por las traiciones, por los engaños, por los abusos. Y entonces muchas de esas personas que en su juventud fueron bondadosas las encontramos ya entrados en años, que son personas que se han amargado, que ya no ayudan, que ya no confían. ¿Por qué? Porque la bondad humana tiene un límite, se va terminando. Eso por un lado es un problema, ¿no? Y por otro lado, esta misma bondad humana, por diferenciarla un poco entre la bondad del espíritu y la bondad humana, tiene un límite, como les decía, pero también, hermanos, es susceptible a la corrupción. Y permítanme explicar a qué me refiero, hermanos. Hay personas que se forman, digamos, una reputación, que son la cara de alguna campaña de ayuda humanitaria en algún país del tercer mundo, ¿ok? Y esta persona ayuda, tiene esa intención de ser bondadoso, pero de pronto no tardan en aparecer los famosos patrocinadores, la gente que yo te voy a ayudar, yo te voy a contactar, yo te voy a apoyar, yo te voy a hacer esto, y entonces comienzan a hacer a esa persona cada vez más famosa, su causa comienza a escucharse. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Creen que las personas que ayudan a estas personas, valga la redundancia, a estas personas que son bondadosas, lo hacen simplemente por amor? Muchas de ellas lo hacen porque hay un negocio atrás. Yo no puedo ir a ayudar a África, a lo mejor, pero yo quiero donar. Y yo dono, vamos a suponer, 100 pesos. Pero esos 100 pesos, ¿sabe usted que generalmente nunca llegan a la causa a que estamos ayudando? O al menos no llegan completos. En el camino se van diluyendo. Bueno, yo te estoy apoyando a que se conozca tu acción, entonces un 20, un 30, un 40, incluso un 50% de lo que te están donando viene para mí, y se va diluyendo, y se va diluyendo, y se va diluyendo, y a lo mejor de esos 100 pesos que nosotros apoyamos cada uno, termina realmente para la causa real llegando 5 pesos, o menos. No estoy diciendo que no apoyemos, esa no es la intención. Simplemente estoy explicando que en general muchas veces las causas de bondad, de ayudar, de apoyar, de hacer aquí, de hacer allá y de darle a los necesitados, muchas veces también son susceptibles a la corrupción. ¿Por qué? Volvemos al primer punto, porque nuestro corazón no tiene una inclinación natural a la bondad, tiene una inclinación natural al pecado, ¿no? Por lo tanto, la bondad humana se termina tarde o temprano y es corruptible, hermanos, generalmente es corruptible. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana que la pura o la mera bondad humana no es realmente suficiente para poder ayudar a los demás, no alcanza, hermano. No puede mantenerse por mucho tiempo y generalmente termina corrompida de alguna manera. Entonces, no es suficiente la bondad que nosotros como humanos podemos desempeñar o demostrar o generar hacia los demás. Por lo tanto, lo que nosotros como creyentes necesitamos es la ayuda de Dios para que Él genere en nosotros una bondad que sea verdadera, que sea duradera, ¿ok? Y esta clase de bondad, como ya leíamos, es parte del fruto del Espíritu que debe desarrollarse en cada uno de nosotros. Y aquí quiero hacer énfasis, y no solamente en la bondad, sino en cada uno de los elementos del fruto del Espíritu que estamos hablando y que vamos a hablar, hermanos. Todos, sin excepción, deben desarrollarse en la vida de nosotros. No puedo decir, bueno, yo sí voy a ser bondadoso, pero no voy a ser benigno. No funciona así. Yo sí voy a ser benigno, pero no voy a desarrollar el amor. No, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, todos se deben desarrollar en nuestras vidas, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Pero regresemos. Hermanos, para que en nuestra vida se desarrolle esa clase de bondad que no baja los brazos con el tiempo, que no se corrompe, no la vamos a generar por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio deseo, hermanos, no. Hermanos, esta clase de bondad se genera solamente con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él, Dios, es el que debe generar esa bondad. Y hay una situación por la cual el Señor también va a generar esa bondad, pero eso lo vamos a ver al final. Así que para ir continuando, hermanos, ya entendiendo que nosotros como creyentes debemos ser bondadosos con las personas, ya nosotros lo entendemos, lo aceptamos, puede que nos surjan dos preguntas, y esas preguntas son, bueno, ¿realmente entonces si la bondad humana no alcanza, cómo se genera esa bondad del Espíritu en nosotros? Esa podría ser la primera pregunta.
Y la segunda pregunta, hermanos, es, bueno, ¿cuánta bondad se espera de nosotros? Y voy a explicarle también por qué esa pregunta puede surgir. Pero vamos por partes, hermanos. Primero que nada, la bondad como fruto del Espíritu Santo que debe desarrollarse en nosotros, hermanos, implica, obviamente, ser buenos con los demás, ¿sí? Eso es una acción, sí, esa bondad implica que nosotros seamos agradables, amables, generosos, eso está implícito, hermanos, pero va más allá. Como creyentes, hermanos, no se trata solamente de ser corteses. Yo a todos les digo buenos días. Si veo a alguien que necesita mover una caja, yo le ayudo. Si necesita alguien algo, yo apoyo. Eso está bien, eso es correcto, pero esa no es la bondad que el Espíritu Santo debe generar en nosotros. Repito, va más allá. La bondad que se espera de cada uno de nosotros como creyentes implica también que debemos ser generosos, es decir, apoyar sin esperar recibir nada a cambio. Debemos ser amables, y eso, hermanos, significa no solamente con los que me caen bien o con los que amo, sino con todos. Y también implica una actitud de servicio, como lo que mencionábamos hace un momento atrás antes de comenzar la predicación, de que nosotros estemos sirviendo, ayudando a los demás sin ningún interés. Estos elementos, hermanos, ser generosos, ser amables, servir a los demás, hasta cierto punto pueden ser sencillos de llevarlos a cabo con las personas cercanas, con los que tenemos en la familia, por ejemplo, nuestros seres amados, con la gente que nos cae bien. Si somos honestos, no nos es difícil ser amable si la persona nos cae bien. No nos es difícil ser generosos si amamos a esa persona, tal vez es nuestro hijo, o nuestro esposo, o nuestros padres, alguien que amamos. No es difícil ser generoso o ser amable con esas personas. Pero, hermanos, pregunta, ¿y el resto de personas? ¿Y los demás? Los que no nos caen tan bien, los que ni siquiera conocemos, ¿qué sucede con ellos? ¿Vamos a ser bondadosos con ellos? Bueno, la respuesta es sí, pero ¿cómo? Bueno, el Señor Jesús, de hecho, abordó este tema, Mateo, capítulo 5. En el versículo 46 y 47, Mateo capítulo 5, versículo 46 y 47, de hecho, él hablando de esto, dice lo siguiente: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así que, hermanos, repito, ser bondadosos con las personas que nos aman o que amamos, ser generosos con ellos, ser amables con las personas que nos caen bien, como dice aquí el Señor Jesucristo, no es difícil y no suma nada. El verdadero reto es ser bondadoso con aquellos que, según nuestros juicios, no merecen nuestra bondad. Con ese cajero que se tarda para poder pasar productos y nos desespera, ahí debemos ser bondadosos. Tal vez es su primer día, tal vez está nervioso, tal vez ha tenido una mala semana, hermanos, pero nunca nos ponemos en sus zapatos. El verdadero reto, hermanos, es ser bondadosos con el vecino que nos avienta la basura cuando barre. El verdadero reto es ser bondadosos con el compañero de trabajo que no nos cae bien simplemente porque no nos cae bien. Realmente no hay sentido, pero ese es el verdadero reto, hermanos, ser bondadoso con esas personas. Y es que como hijos de Dios nosotros hemos sido llamados a ser bondadosos, repito, no solamente con las personas que amamos, sino con todas las personas, con todos. Y ante esta situación, alguno de ustedes podría preguntarse, bueno, o aceptar, bueno, está bien, entiendo o entendemos que como hijos de Dios debemos ser bondadosos. Lo acepto. Solamente dígame una cosa, pastor. ¿Qué tan bondadoso debo ser? ¿Dónde está el límite? Porque no voy a excederme. Si tengo que ser bondadoso, está bien, lo acepto, pero solamente dígame hasta cuándo, hasta dónde, hasta cuál es el punto mínimo de bondad que debo demostrar, porque eso es lo mínimo que le voy a dar a esas personas. ¿Pudiera alguno de ustedes estarse preguntando eso? ¿Dónde está el límite? Bueno, si esta es su manera de pensar o es su pregunta, no se sienta mal. No se preocupe, de hecho no es la primera persona en preguntárselo, ni es la primera persona en sacar esta pregunta. En cierta ocasión, el Señor Jesús estaba enseñando
y estaba enseñando acerca del perdón, que es parte de la bondad. Perdonar a los demás es parte de ser bondadoso con otros. Y él estaba hablando acerca del perdón, repito que es parte de ser bondadoso con aquellos con las demás personas. Y entonces, hablando de esto, acerca del perdonar a las personas, sucedió lo siguiente, sucedió esto, Mateo capítulo 18, no vaya para allá. Mateo 18, del versículo 21 y 22, hablando del Señor Jesús del perdón, pasa lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro. Ay, Pedro, ¿cuántas veces nos parecemos? Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Hasta ahí, hermanos, ahorita terminamos de leer. El Señor Jesús, repito, estaba hablando acerca del perdón, que debemos perdonar a los demás, porque el perdón es parte de ser bondadosos. Y entonces, seguramente, Pedro no le gustó tanto este asunto de perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, pero lo aceptó, repito, como muchas veces nosotros. Está bien, solamente porque tú lo dices, Señor, pero luego viene Pedro y se quiere hacer el chulo, se quiere hacer el que es realmente muy espiritual y dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar, mi hermano? Hasta 7. Tal vez Pedro esperaba que el Señor se sorprendiera y dijera: Pedro, 7 son muchas. No, la mitad de eso, Pedro, solamente. Tú ya te excediste en tu perdón, Pedro. Tal vez Pedro esperaba una respuesta así. A veces somos nosotros así. Nos preguntamos el límite, ¿hasta dónde tengo que ser bondadoso con esa persona, con ese amigo, con ese vecino? ¿Hasta dónde tengo que ser amable con ellos? Pero el Señor Jesús le dijo lo siguiente, versículo 22 del capítulo 18. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me imagino la reacción de Pedro. Él esperaba una palmada en la espalda y que el Señor le dijera: bien dicho, Pedro. Pero la respuesta del Señor es casi, en el buen sentido, hermanos, como si se estuviera burlando de Pedro, como diciéndole: Pedro, el perdón no debe tener límites. Pedro, no tienes que estar contando. Dicho sea de paso, hermanos, cuando el Señor dice 70 veces 7, no es que nos está dando una regla de multiplicación para que contemos 70 por 7 y entonces ahí comencemos a contar las veces que tenemos que perdonar a X persona. No está enseñando eso el Señor Jesucristo. Cuando Él responde 70 veces 7 es una manera de decir: Pedro, tú no debes llevar las cuentas. Pedro, tú no debes ir poniendo palomitas o contando cuántas veces ya perdonaste las ofensas de tu hermano. Pedro, tú simplemente tienes que perdonar, y en el caso que nos atañe en esta mañana, tú simplemente tienes que ser bondadoso, cuando lo merezca y cuando no lo merezca, te caiga bien o no te caiga bien, haya sido amable contigo o no lo haya sido, porque muchas veces caemos en estas actitudes, hermanos, que dicen: bueno, yo soy bueno con los que son buenos conmigo. De la manera en que me trates, te voy a tratar. Si tú me das el saludo, yo te lo regreso. Y creemos que eso está bien, hermanos. No es el llamado de un hijo de Dios. Nosotros como creyentes debemos ser bondadosos con todos, con los que nos caen bien, repito, y con los que no. Con los que han hecho cosas buenas por nosotros, pero también con los que posiblemente han buscado nuestro mal. Esta, hermanos, es la clase de bondad que el Señor espera de sus hijos, y por eso, como ya les decía, es imposible que nosotros la manifestemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón humano tiene la tendencia o la inclinación al pecado. Así que para poder demostrar, hermanos, para poder demostrar esa clase de bondad con los demás, tenemos que pedirle ayuda a Dios, y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder demostrar esa humildad con otros, esa bondad con otros, esa generosidad con otros. De otra manera, no lo vamos a lograr. Así que si usted tiene problemas para ser bondadoso, no con los que ama, obviamente no tenemos ese problema, pero tiene problemas para ser bondadoso, como ya le decía, con ese vecino, con ese familiar, con ese compañero de trabajo, ese compañero de la escuela. Si usted tiene problemas para mostrar esa bondad, es natural. Pídale al Señor que le ayude a ser bondadoso. Ahora, ya para ir cerrando este asunto, hermanos, como les decía, hay algo que es más importante, hermanos, en este asunto de la bondad. Sí, nosotros debemos ser generosos, debemos ser amables, debemos ser serviciales con los demás, debemos perdonar a los demás. Todo eso está bien, hermanos. Pero hay un asunto por demás importante
en este elemento de la bondad, hermanos. Y es que, tristemente, como les decía, la bondad tiene un problema, es susceptible a la corrupción, se puede corromper. Y hay muchas iglesias, hermanos, que se dedican a hacer actos de bondad para los demás. Y no quiero criticar porque está bien ayudar, pero quiero que entendamos. En muchos lugares, muchas iglesias tienen programas de ayudas sociales y van y ayudan a los pobres, dan comida a los necesitados. Todo eso es excelente, hermanos, está muy bien. ¿Sabe cuál es el problema? Y me enfoco solamente en las iglesias, pero esto es un problema generalizado con estas acciones de bondad. Pero en cuanto a las iglesias, el problema, hermanos, es que enfatizan mucho el nombre, ya sea de la iglesia o del ministerio o del pastor principal. Esta es una acción de, y ponga el nombre que usted quiera, la iglesia del reino de los 4 tiempos, cualquier nombre, ¿no? Y entonces llevan el logo, las camionetas, los paquetes que entregan, todo está bien y todo eso. Y entonces, todas estas acciones de bondad, ayudar al pobre, dar cobijas, dar comida, está bien, pero comienzan a enviar los reflectores a un ministerio o a una iglesia o a un pastor. El pastor fulanito fue el que organizó esto. Aplausos para el pastor. Qué bueno que lo hace, hermanos, pero ¿sabe qué? El problema es que comienzan a robarse la gloria. Comienzan a robarse el reconocimiento, porque, hermanos, el verdadero asunto en cuanto a la bondad, lo verdaderamente importante, hermanos, en cuanto a hacer obras de bondad para con los demás, no es recibir los aplausos, ni recibir los reconocimientos, ni que la gente reconozca nuestra iglesia o nuestro logo o nuestro ministerio, ¿ok? Porque no somos una empresa, no estamos haciendo marketing, no estamos nosotros llevando nuestro logo, nuestra marca para que la gente nos conozca, hermanos. Ese es el problema con mucho de lo que se hace hoy en día. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5 del 14 al 16. Vosotros, está hablando aquí de nosotros, hermanos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y sabe qué? Pongo aquí un paréntesis, la luz del mundo, que nos somos nosotros, debe ser bondadosa, debe ayudar, sí. Debe ayudar al necesitado, ver por el pobre, dar una cobija, dar una comida, sí. Ese es el trabajo de la luz del mundo, que somos nosotros, hermanos. Eso está bien. Continúo, regresamos a la lectura. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en esta casa. Hermanos, cuando nosotros hacemos obras de justicia, ¿sabe qué? No las podemos esconder. Sea que hagamos campañas de publicidad y lo subamos a redes sociales y fotos y miles de likes y de seguidores, no lo podemos esconder, hermanos, porque como dice aquí el Señor Jesús, una luz que se enciende no se puede esconder. Pero ¿sabe cuál debe ser el objetivo? Este es el siguiente, y ese es el punto importante. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y reconozcan el buen trabajo que están haciendo. ¿Ha escuchado el versículo? Eso no dice. Para que vean vuestras buenas obras y alaben a su ministerio. Tampoco dice eso. Para que vean vuestras buenas obras y reconozcan al pastor principal de su iglesia. Tampoco dice eso, hermano. Nosotros debemos generar la bondad que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a llevar a hacer buenas obras de amabilidad, de generosidad, de servicio, de perdón a los demás, para lo siguiente, hermanos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el meollo del asunto, y eso es lo verdaderamente importante en el asunto de la bondad. Si comenzamos nosotros a hacer cosas buenas obras allá afuera, para que reconozcan, repito, nuestro logo, nuestra iglesia, ministerio o al pastor, hemos perdido completamente el norte. Porque nosotros hemos sido llamados a la bondad para que la gente vea nuestras buenas obras y de esta manera ellos glorifiquen el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo de la verdadera bondad. Así que si usted no puede ser bondadoso con esas personas que le caen mal, es lo natural en nuestro corazón, somos pecadores. Pídale al Señor, Señor, ayúdame, genera en mí esa bondad para responder de una manera adecuada, para sonreír aunque yo no quiera, para ser amable, para ser bondadoso con los demás. Y cuando ellos vean esto, yo no quiero el reconocimiento, Señor.
Señor. Yo no quiero la gloria, yo no quiero que digan, ay, mira, esa persona es tan bondadosa, es tan amable. No, sino que te den a ti, la gloria. Hasta este punto, hermanos, vamos a dejar el asunto de la bondad. Hemos hablado amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y vamos a ver el siguiente elemento en cuanto al carácter de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que debe manifestarse o desarrollarse en nosotros como parte del fruto del Espíritu. Y el siguiente elemento que vamos a ver en esta mañana es la fe. La fe. Y lo primero que quiero dejar bien en claro, hermanos, es que, de hecho, permítame leerlo, Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, no podemos nosotros acercarnos a Dios sin fe. De hecho, no hace sentido. Si usted no tiene fe, no se va a acercar a Dios. Si usted no tiene fe, no va a confiar en Dios. Si usted no tiene fe, simplemente no estaría aquí en esta mañana. Así que lo primero que debemos entender y reconocer es que nosotros necesitamos la fe para acercarnos a Dios y, como dice aquí el versículo, para agradar a Dios. Sin embargo, quiero en esta mañana, en este punto, hacer varias aclaraciones, varios elementos. Lo primero, hermanos, ¿cómo es que comenzamos nuestra vida como creyentes? ¿Se acuerda usted? No sé cuánto tiempo tenga en la iglesia, tal vez un par de años, o tal vez ya muchos años, pero en general, hermanos, todos, cuando nos acercamos por primera vez al Señor, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, generalmente comenzamos esa carrera con mucha emoción, lo que se conoce como el primer amor. Y comenzamos nosotros a leer la Biblia y a estudiar y a predicar con otros y a compartir con otros. Y eso está bien, hermanos. Esa es la primera parte, los primeros pasos de fe. Ahí en esos momentos generalmente la fe no nos falta. Si estábamos enfermos, decimos al Señor nos puede sanar. Si teníamos a alguien con una enfermedad, decíamos el Señor lo puede curar. O si teníamos algún problema, la fe, digamos, es una parte esencial, una parte importante en los primeros pasos. Pero luego pasa el tiempo. Y a veces esa enfermedad no se sanó, o ese familiar falleció, o ese problema no se resolvió. Pero seguimos yendo a la iglesia porque ya nos acostumbramos, porque es lo que hacemos los domingos, porque, bueno, está bien, porque me gusta, porque tengo ahí amigos, etc. Pero pasan, repito, los tiempos, los meses, a veces los años, y como creyentes venimos, hermanos, pero ya más como una rutina que con verdadera fe. Y comenzamos a dudar. ¿Será que realmente el Señor me escucha? ¿Será que realmente si yo oro esto va a pasar? ¿Será que si realmente yo pido, el Señor puede obrar? Y antes de que se sienta mal, hermanos, antes de que crea que es un mal creyente por tener dudas, o porque la fe le ha fallado en algún momento de la carrera como cristiano, tengo que ser honesto. Y esto es algo que muchas veces no escuchamos, pero es una realidad. A todos, sin excepción, a todos, en nuestra carrera de la fe, nos va a fallar la fe en algún momento. Y a veces en más de una ocasión. Comenzamos a dudar, comenzamos a preguntarnos si realmente el Señor está ahí, si realmente va a responder esa oración que hemos hecho a veces por años. Y la duda comienza a carcomernos por dentro, comienza a hacerse a veces más grande, hermano. Pero como les he dicho en otras ocasiones, al Señor no le molesta nuestra falta de fe. De hecho, Él lo que quiere es que cuando nosotros tengamos esa falla en la fe, que vayamos a Él y como aquel padre del muchacho que estaba endemoniado, le digamos, Señor, creo, pero ayúdame a disolver esa incredulidad. Y como en ese episodio que ya hemos revisado en otras ocasiones, el Señor no le dijo a ese padre, vete, y cuando tengas fe regresas. Esa no fue la respuesta del Señor. Le dijo, puesto que no tienes la fe suficiente, no puedo sanar a tu hijo. Tampoco esa fue la respuesta del Señor. El Señor ve a este hombre que decía, Señor, creo, pero ayúdame a creer más, ayúdame a creer mejor, ayúdame a que mi fe crezca. Y el Señor ve a este hombre y lo ve con amor
y le ayuda en su necesidad. Y lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Y yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana vienen aquí, han tenido o están pasando incluso por esta situación de dudas en cuanto a la vida como creyentes, de si el Señor está aquí, de si Él me escucha, de si realmente Él está en mi día a día. Y puede ser que en esta mañana estés aquí más por compromiso que por fe, porque la duda ha crecido, hermanos. Y si ese es tu caso, hermano, si ese es tu caso, el Espíritu Santo, como fruto del Espíritu, nos ayuda con la fe. Por eso es que la fe es parte del fruto del Espíritu. Me regreso un poco. Usted no puede ser bondadoso. Pidámosle al Señor, ayúdame en este asunto, ayúdame a ser bondadoso con los demás. Regresemos. Siente que le falta la fe, siente que la duda ha crecido, siente que ya viene aquí más porque es una costumbre que por otra cosa. Pídale al Señor, Señor, ayúdame con la fe. Reconozco, acepto que hace tiempo que la he perdido, que hace tiempo que ya no creo como al principio cuando comencé a caminar contigo hace tanto tiempo. Ya dudo a veces de si vas a actuar o si lo vas a hacer. Señor, lo reconozco, pero ayúdame. Ayúdame a que esa fe crezca, a que esa fe se afiance, a que esa fe se fortalezca en mí, en mi corazón. Y como fruto, como parte del fruto del Espíritu, el Señor ha de responder. La Biblia dice en Hebreos, el capítulo más famoso, en el versículo 1 de la Biblia, de Hebreos 11:1, perdón, ahí está la definición de la fe, porque a veces podríamos preguntarnos, bueno, quiero tener fe, pero ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, ahí está la definición. Después la fe, escribe el autor de Hebreos, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Hebreos 11:1. Básicamente, hermanos, la fe es creer sin ver. La fe es creer contra todo sentido. La fe es esperar lo que no podemos ver. Eso es tener fe. Y hermanos, a veces es difícil tener fe. A veces ante las circunstancias, a veces ante los problemas, ante las deudas, ante la enfermedad, ante las traiciones, ante los problemas en casa. A veces con todo eso encima se vuelve muy difícil tener fe, lo acepto. Sin embargo, hermanos, si hay algo que nos enseña la Biblia es que sin importar las circunstancias, nosotros podemos tener fe con ayuda de Dios. Repito, sin importar las circunstancias, nosotros podemos tener fe con ayuda de Dios. Y hay un episodio que me llama poderosamente la atención, hermanos, que encontramos en la Biblia. De hecho, hace unas semanas, ¿sabes? Usted lo recordó porque se muestra muchas veces en películas o en elementos, y como fue recientemente la Semana Santa. Pero hay un episodio, hermanos, en donde a mi parecer encontramos al hombre que tiene más fe en toda la Biblia. Pregunta, hermanos, ¿quién es el hombre con mayor fe? De acuerdo a usted. Algunos dirán, Moisés, vio todos los milagros, el mar, esto, aquello. Otros podrán decir, bueno, tal vez David, o José, que tuvo que esperar tanto tiempo para que el Señor cumpliera con su palabra. O tal vez, vayamos al Nuevo Testamento, alguno de los apóstoles, tal vez Pedro, o Pablo, con tantos milagros. Pero hermanos, ¿quién es el hombre con mayor fe? Bueno, yo tengo una teoría, por decirlo de algún modo, y creo que el hombre con mayor fe, de hecho, aparece muy poco en la Biblia. Y me explico lo siguiente, hermanos. Pienso, al menos por lo que puedo leer, que el hombre con mayor fe es el hombre que estaba crucificado al lado del Señor Jesús. Y les explico por qué. Moisés, viendo el mar abierto en dos, o viendo las plagas, o viendo la oscuridad, hermanos, yo no sé ustedes, pero si yo viera eso, yo no tendría problemas en tener fe en un Dios que hace todo eso. Yo no tendría problemas en tener fe en un Cristo que veo que prácticamente a diario resucita muertos, regresa la vista a los ciegos, hace caminar a los cojos. No hay problema en tener fe, lo estoy viendo, lo estoy mirando. Yo no tendría problemas, como los apóstoles, en tener fe si la sombra de uno de ellos sana a los enfermos, si se multiplican las cosas. Yo no tendría problema en tener fe si yo viera todo esto, hermano. Pero el hombre de la cruz, el que estaba al lado del Señor,
Ese hombre vio a Cristo, por decirlo de algún modo, en su peor situación. Cristo demacrado, crucificado. Imagina usted la escena. Está el Señor Jesucristo, como dice la Biblia, completamente deformado por los golpes, ensangrentado, apenas si puede hablar, no ha comido, no ha tomado nada. Está Cristo en la peor de sus situaciones, en la peor de las condiciones. Y estando en esa situación, hermanos, este hombre, Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 42 y 43, dice lo siguiente: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como les decía, si yo veo a Dios haciendo milagros, si yo veo a Cristo levantando muertos, yo no tengo problemas en tener fe en ese hombre, en Dios. Pero si yo veo a ese hombre que se hace llamar Dios en esta condición tan deplorable, ¿cómo es que voy a tenerle fe? Pero el hombre de la cruz la tuvo. Y no solo la tuvo, sino que voltea y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si eso no es fe, hermanos, no sé entonces qué es fe. Este hombre, como decía la definición de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre no estaba viendo a un rey vestido en toda su gloria y majestad. No lo veía, pero tenía la convicción de que el que estaba al lado de la cruz no era. Este hombre no tenía ningún argumento, ninguna situación para poder esperar que el que estaba en la cruz de a un lado regresara en su reino, pero aún así se lo dice: acuérdate de mí, porque tenía la certeza: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú vas a regresar, yo estoy seguro, básicamente es lo que está diciendo, que tú regresarás. Y cuando lo hagas, cuando regreses en tu gloria, con todo tu poderío, cuando vuelvas, acuérdate de mí. Eso es fe, hermanos. No es por vista, la fe no es por vista. La fe es estar, como dice aquí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este hombre en la cruz, del cual no sabemos ni su nombre, ni antes ni después, solo sabemos que estaba en la cruz con Cristo, solo sabemos que murió ahí con Él, es lo único que sabemos de Él, pero es el hombre con más fe en toda la Biblia, porque viendo a Cristo en la peor de sus condiciones, demostró fe diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es fe, hermanos. Así que yo no sé cuál es la situación, pero estoy seguro que no es la situación del hombre de la cruz. No está tan mal tu situación como ese hombre que estaba a punto de morir. Pero no podemos nosotros decir: bueno, es que mi situación es tan complicada que ya no puedo tener fe. No puede ser tan complicada como el hombre que estaba a punto de morir. Y si ese hombre pudo tener fe aún en esa situación, nosotros podemos, con ayuda de Dios, tener fe. Tal vez la deuda ya está no aquí, sino sobrepasado. Pero podemos seguir teniendo fe en Dios. Tal vez la enfermedad ya creció más, pero podemos seguir teniendo fe en Dios. Tal vez los problemas en casa parece que ya no tienen solución, pero podemos seguir teniendo fe en Dios, hermanos. Podemos seguir teniendo fe en el Señor. Así que, como les decía, yo no sé cuál es su situación, yo no sé en qué problema, yo no sé cuál es todo esto que esté pasando en tu vida, que está afectando tu fe, que está carcomiéndola, que la ha incluso tal vez sacado de tu corazón. Pero lo que sí quiero decirte ya como último en esta mañana, hermano, es que tú puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Él, puedes esperar en Él, y tienes que pedirle a Él: Señor, ayúdame en la fe. Ayúdame a tener fe como ese hombre en la cruz, que no te vio en gloria, ni en majestad, ni en poder. Lo único que vio fue un crucificado, desfigurado, a punto de morir, pero tuvo fe en que tú eras el Rey de los cielos, en que tú regresarías con gloria y majestad. Tuvo fe, te lo dijo. Y si ese hombre en tal condición tuvo esa fe: Señor, ayúdame a tener esa clase de fe. Aunque los problemas estén alrededor de mí, aunque las cosas ya me hayan sobrepasado, aunque la enfermedad esté golpeando, aunque las traiciones estén aquí todavía,
aunque la familia esté desmoronándose, Señor, ayúdame a tener fe, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a esperar en ti, Señor, ayúdame a tener fe en ti. Así que, hermanos, dos son las características del fruto del Espíritu que vimos en esta mañana: la bondad, pero no la bondad humana, no la bondad que a veces podemos demostrar, porque esa bondad no alcanza. Esa bondad se termina, esa bondad se corrompe. Lo que necesitamos es la bondad del Espíritu, una bondad que nos ayuda a ser generosos, a ser amables, a ser serviciales y a perdonar a los demás. Y esa bondad, repito, no la podemos nosotros generar en nosotros por nuestra propia fuerza, sino que necesitamos a Dios para hacerlo. Y fe, pero no la fe producto de la emoción en nuestros primeros días, años como cristianos, no una fe, hermanos, de ese estilo, sino la fe que el Espíritu produce en nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de estar en una cruz a punto de morir, que podamos decirle al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que podamos, como ese hombre, decirle al Señor, y el Señor, cuando ve a alguien con fe, no lo menosprecia como lo hizo con ese hombre. Ese hombre estaba en la cruz por ser un criminal, y no cualquier criminal, de los peores, pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Pero esa clase de fe, hermanos, tampoco se produce por nuestra propia voluntad o por nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros para que esa fe se genere. Esa fe que cree en el Señor a pesar de los problemas, de las tormentas, a pesar incluso de que hayamos dejado de creer hace tiempo y vengamos solamente por costumbre a la iglesia, que salgamos en esta mañana con esa fe renovada, no porque yo así lo quise, sino porque el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha tomado de su mano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estos son los frutos, o el fruto del Espíritu, las características del fruto del Espíritu que hemos hablado y que deben ir desarrollándose en nuestras vidas, hermanos. Si usted quiere hacerlo por sus propias fuerzas, déjeme le digo lo que va a pasar: va a fracasar. Podrá amar a las personas, o ser amables con ellos, o ser bondadosos con los demás, pero solo por un tiempo limitado. Pero si usted quiere hacerlo de una manera correcta, y de una manera duradera, y de una forma que agrade al Señor, debemos pedirle a Él que su Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y en nuestro corazón. Con esto terminamos en esta mañana. Y Dios mediante, ya ahora sí, les había dicho que esta semana terminábamos, pero muchas veces se va alargando, pero Dios mediante terminaremos la siguiente semana con la mansedumbre y con la templanza, que también van juntos en cuanto a su enseñanza. Les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie para hacer una oración. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana por el mensaje, por tu palabra. Ciertamente, por nuestra naturaleza no somos ni bondadosos, y la fe, siendo honestos, muchas veces nos ha fallado. Por eso es que en esta mañana reconocemos que necesitamos de ti, Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, de tal manera que podamos realmente ser bondadosos con otras personas, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Y sobre todo necesitamos que tú estés con nosotros todos los días, afianzando, generando, renovando nuestra fe, haciéndola más fuerte, haciéndola crecer, de tal manera que podamos confiar en ti siempre, sin importar las circunstancias que nos rodean. Señor, cada uno de estos elementos del fruto del Espíritu permite que se desarrollen en nosotros, que no nos trunquemos, que no nos quedemos, Señor, solamente a la mitad, sino que ellos se desarrollen de manera plena
Es lo que te pedimos en esta mañana en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por ellos, gracias por su vida, por su tiempo, por su servicio, por su amor, por sus cuidados. Bendícelos en esta semana, Señor. Cuídalos cada día. Gracias por sus vidas. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que el fruto del Espíritu sea real en nosotros. Te lo pedimos, por favor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen un momento su lugar, hermanos. Vamos a terminar con dos cosas. La primera, a tomar unos minutos para poder escuchar algunas peticiones en esta mañana. Y por último, hermanos, entonaremos unos cantos y estaremos despedidos, pero me gustaría comenzar de este lado. Si alguien tiene alguna petición o gratitud que quisiera externar, puede levantar su mano. Adelante, hermano. Nos da gusto verlo, hermanos, saber que también su viaje fue bendecido y gracias a Dios que está aquí con nosotros. ¿Alguien más de este lado, hermanos? Adelante, hermano. Claro que sí, hermana, vamos a estar orando por su hermana para que el Señor pues la cuide después de esa mordida y también para que pues tenga una pronta recuperación y sobre todo pues ningún temor ni nada después del ataque. ¿Alguien de este lado, hermanos, que tenga alguna petición? Adelante, hermano Claudio. Muy bien, hermana, pues muchas felicidades por un año más, que el Señor la bendiga y un gusto verla aquí y pues esperemos que el hermano de Diana pues esté bien. ¿Alguien más, hermano? Hermana, ¿sí? Pues también un gusto verla, qué bueno que pudo ir regresar con bien y sobre todo que en cuestión de salud pues todo está bien ahora. Nos da gusto verla. Por último, una persona más, adelante hermana y terminamos. Claro que sí, hermana, pues muchas felicidades por un año más. El Señor los siga bendiciendo, hermana Claudia, hermana Iki, muchas felicidades. Que el Señor los siga guardando en este año que comienza y que el Señor le dé, como usted dice, sabiduría en cada situación que tengan que tomar decisiones. Dicho esto, hermanos, pues ya
Una vez más, gracias a todos por estar aquí, gracias por su ayuda, gracias por el servicio, gracias por su paciencia, incluso con estas situaciones, problemas técnicos, lamentablemente que sucedan justo en el momento del servicio. No nos gustaría, pero a veces pasa. Pero gracias por su paciencia, gracias por su ayuda. Sigan orando por la iglesia, por su servidor. Y vamos a terminar con un par de cantos. Pongámonos de pie, por favor. Luego de los cantos estamos despedidos. Que el Señor los guarde en esta semana. Que tengan un muy buen inicio de semana. Que el Señor los bendiga. Muy bien, hermanos. Pues cerremos los ojos. Bendito Señor, te agradecemos en esta hora por el tiempo de nos permites pasar aquí para estar reunidos. Y en tus manos ponemos a nuestros hermanos conforme a cada una de sus situaciones, necesidades. Te damos primero que nada gracias porque tú los has guardado, pero también entendemos que algunos de ellos pueden estar pasando por problemas, por enfermedad, por depresión, por algún dolor. Y por ello te pedimos que tú le ayudes, que tú los guardes, que tú les des paz, paciencia, fortaleza en su fe, que tú los sigas guardando cada día. Te pedimos por los que han pasado por algún accidente, que tú los guardes, traigas salud. Te damos gracias por los que han pasado por buenos momentos, que cumplen años o que han tenido alguna felicidad y alegría. Gracias por ellos. Gracias también te damos, Señor, porque tú nos permites muchas veces tener gozo, tener alegría, tener buenas situaciones. Gracias por ello. En tus manos nos encomendamos. Te pedimos que nos guardes en esta semana y que seas tú ayudando y haciéndote presente en la vida de cada uno de ellos, de acuerdo a lo que ellos vayan necesitando, que tú los guíes, les des sabiduría. Gracias por tu vida. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este domingo. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Te lo pedimos, por favor, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo.